esta ley para nosotros no tiene remedio, pero nuestras enmiendas están destinadas a paliar, a mejorar los contenidos de una ley que nosotros rechazamos en el fondo y en las formas, como explicitamos aquí en el anterior pleno en el que se vieron las enmiendas a la totalidad. Mantenemos vivas, por lo tanto, para el debate de hoy 24 enmiendas parciales referidas a los dos grandes bloques que contiene este texto legal, las referidas como libro administrativo y las referidas al sector, digamos, de la fiscalidad. En esta primera intervención agrupamos las enmiendas de las 67 a las 72, que están referidas a una de las decisiones más polémicas y yo creo que más injustas de esta ley, que es la reducción salarial de los empleados públicos y, aunque no tengamos enmiendas precisas porque es casi imposible técnicamente, a la reducción del capítulo 1 del sector público de nuestra comunidad en 113 millones añadidos y que representará, en base a nuestros cálculos, la destrucción de más de 3.000 empleos de aquí a final de año en los servicios esenciales, porque ahí se concentra la mayoría del capítulo 1. De forma que en este bloque de enmiendas lo que decimos es: nos parece que el Gobierno ha tomado el camino fácil de recortar en el capítulo 1 y además de manera lineal. No podemos estar de acuerdo porque sostenemos, primero, que hay otros caminos, otras oportunidades: la organización, la gestión, la evitación de gastos innecesarios. Y en cualquier caso, si se tuviera que llegar a esta circunstancia de rebaja del salario, esta se tiene que hacer de manera pactada y se tiene que hacer además de forma progresiva. He de decirles que en el repaso que he hecho de los planes económicos financieros del conjunto de las comunidades, encabezamos los recortes en capítulo 1 esta comunidad, porque no solo hay que referirse a los 109 millones que representan una reducción de la masa salarial de los empleados públicos del 5% en este ejercicio, del 10% de aquí a final de año, sino que hay otros 113 millones de euros, muy importantes, más que 109, que vendrán a soportar la destrucción de al menos 3.200 empleos netos de nuestra comunidad por la vía de la no reposición de las tasas, por la vía de las no sustituciones y de las no interinidades, y que van a repercutir en la destrucción de empleo y, lo que es tan grave como esto, en peores servicios básicos para la ciudadanía. Por lo tanto, sostenemos que la decisión pudo ser de otra manera, la decisión debió ser pactada y además la decisión debió ser progresiva. No es lo mismo, y así lo hacen otras comunidades, ganar 20.000 euros al año que ganar 60.000. Y sin embargo aquí se hace un recorte lineal. Les pongo el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que por cierto rebaja el salario de los empleados públicos en una horquilla del 1,8 al 3,3. y justamente diferencia en función de los salarios, que es como debe hacerse una reducción justa. De manera, señorías, que en estas enmiendas, aunque nosotros planteamos la supresión del conjunto de artículos que hacen referencia a la reducción salarial, creemos que como mínimo, si tenían que mantener un recorte, lo debieron haber pactado, debió ser progresivo y seguramente debió ser bastante menos. Y aquí ahora vienen varias cuestiones que yo quiero preguntar a los grupos que soportan al Gobierno. Se ha anunciado por parte del Fondo Monetario Internacional que piden a España reducción salarial. Y como yo tengo una opinión, como ustedes conocen, de que quien manda en este mundo son estos, los mercados y los organismos que nos metieron en el follón, España terminará aceptando la reducción salarial de los empleados públicos más pronto que tarde. Mi pregunta es, si esta situación se da los próximos meses, hecho que no descarto, ¿qué va a hacer el Gobierno de Canarias?
Esta reducción salarial, la más alta que se hace en el conjunto del Estado español, ¿se le va a sumar a la reducción salarial previsible que tome el Gobierno de España o no? Porque yo creo que los 62.000 empleados de esta comunidad debieran tener esta situación clara. Solo faltaba que, además de encabezar las reducciones salariales en estos momentos de las comunidades, viniera una reducción para todos y se añadiera esta, porque en ese caso colocaríamos en peor situación todavía a los empleados públicos de esta comunidad. Y la otra cuestión, que insisto, y que han hecho otras comunidades, se han producido acuerdos o preacuerdos sobre la reducción salarial, y hay comunidades que dicen lo siguiente: miren, yo me veo obligado, dice el Gobierno de turno, a hacer esta reducción, esta es mi propuesta, como no tengo tiempo, esta es la propuesta que va a la ley, y queda abierta la posibilidad que los representantes de los trabajadores, respetando las cantidades, modifiquen cómo se aplican. Aquí esa oportunidad no se ha dado. Por lo tanto, yo tengo que decir que en este agrupamiento de enmiendas que hemos hecho en torno a la reducción del capítulo 1, además de rechazar la bajada salarial y la destrucción de empleo, nos parece que las formas se han perdido. No es posible conseguir un resultado eficaz de cualquier decisión en una sociedad democrática, y menos en el sector público, sin una cierta complicidad con los propios empleados públicos. El descontento, la desmotivación del conjunto de los empleados públicos, de todos, pero de manera especial los servicios esenciales que están sometidos a una gran presión, es extraordinario. Y sin la participación, sin la motivación, sin la complicidad de los empleados públicos, es difícil que desempeñen su tarea de forma debida. Y aquí han ocurrido cosas como la siguiente. Hay sectores del empleo público en Canarias a los que se les dijo hace 3 meses que se les aumentaba el horario efectivo del desempeño de sus funciones para evitar recortes salariales. Y 3 meses después de haberle aumentado el horario, se les rebajan los salarios. Y entonces se les dijo, les rebajamos los salarios para que no se produzca destrucción de empleo. Y también se destruye empleo aquí. Y ustedes lo podrán camuflar con términos confuso, pero el personal sanitario que trabajaba y que no va a trabajar sabe que está en la calle, y sus compañeros de los centros de salud y de los hospitales también. Los enseñantes que estaban en las aulas y que no estarán, saben que no estarán, pero también lo saben los padres, las madres, los niños y el resto de los compañeros. Aquí no solo se rebaja el salario de los empleados públicos sin acuerdo, de forma lineal, más que en otros lugares, sino que además se destruye empleo de forma sensible. Y lo que es peor, con nuevas incertidumbres que sería bueno que ustedes aclararan. Si se produce una rebaja añadida por parte de las Cortes Generales al sector de empleados públicos, ¿cuál va a ser el comportamiento del Gobierno de Canarias en relación a este tema? Supongo que si se tomara una decisión de estas características no podría tratarse igual a los empleados de esta comunidad, porque sería profundamente injusto. Pero también les digo, depende de lo que diga la ley española en su momento. Y advierto para que se muevan y hagan gestiones, porque hay comunidades autónomas en España que ya han dicho a quien manda en España, que es el Partido Popular, que si esa norma sale adelante, tenga en cuenta a las comunidades, a las instituciones que tomaron decisiones en este mismo sentido. Porque como no se haga la previsión pertinente, puede salir una norma que no discrimine a los que han hecho reducciones significativas o menos significativas, o sencillamente a los que las han hecho o no. De forma que, al margen de su opinión, hagan ustedes las gestiones pertinentes para que, si esta decisión se toma en las Cortes Generales, se discrimine a las comunidades autónomas. En definitiva, señorías, creemos que las decisiones en relación al capítulo 1 deben ser de las últimas en relación a los recortes, porque los trabajadores públicos, aunque no esté de moda, son fundamentales para prestar los servicios esenciales. Siempre, ahora más que nunca, se redobla la importancia para la cohesión social
para la paz social, que tengamos servicios públicos que funcionen, que sean eficientes, con trabajadores motivados, con trabajadores que sean partícipes del momento en el que vivimos. Y las decisiones tomadas, la forma en la que se han tomado, desde luego, cuestionan en gran medida lo que es una conquista histórica, que es la negociación colectiva, el pactar o el intentar pactar medidas tan drásticas como esta. Y acabo refiriéndome a que lo fácil es recortar, lo difícil es gobernar, gestionar, elegir, precisar las decisiones. Y tengo la sensación, en algunos casos tengo la certeza absoluta que aquí no se ha discriminado en función del desempeño, de la importancia del puesto de trabajo, de la importancia del servicio público. Aquí, y no son solo ustedes los que hacen esto, por ahí, desgraciadamente también hay un objetivo contable, económico, de reducción, y luego se adecúan las respuestas. No hay una voluntad de organizar de forma más eficiente lo público, de articular mecanismos para conseguir mejores resultados. Vienen recortes, hay que recortar 564 millones, 222 en el capítulo 1, 220 en el capítulo 6 y 129 creo que es en capítulo 4 y 6. Bueno, pues lineal. Me parece que esa es una manera incorrecta de hacer las cosas. Acabo diciendo que nuestro grupo defiende la supresión de las bajadas salariales y el reinicio de un proceso negociador que intente buscar un acuerdo con los empleados públicos y ayude a que estos formen parte de las decisiones sensibles y complejas como esta. Y advertimos que esto, que se hace de forma unilateral, de forma tan sensible, sobre un sector que además no es neutral para la economía. Lo que genera el movimiento económico es la demanda. Y los 62 empleados públicos de Canarias son parte importante de la demanda en estos momentos de consumo de bienes y servicios, porque la economía está como está. La reducción del 10% de la renta disponible de esos 62.000 empleados públicos de aquí a final de año, más la desaparición de 3.000 empleos, también, además de deteriorar los servicios públicos, de deteriorar la economía de estas personas, impacta negativamente en la economía, detrayendo la demanda, deprimiendo más el crecimiento económico y, por lo tanto, yendo en sentido justo, contrario a lo que toca hacer ahora, que es fomentar, facilitar, mover la demanda, el consumo, para poder reactivar la economía, porque sin reactivación, sin crecimiento, no hay ningún futuro. Y esta decisión no solamente es injusta, no solamente deteriorará los servicios públicos, sino que deprimirá la economía, y eso es una torpeza. El caso de este proyecto de ley se produjo el pasado viernes, porque si rememoráramos ahora el contenido de aquel debate, y en ese sentido, ¿qué decía usted en la enmienda de totalidad? Veríamos que resulta imposible materializar, digamos, esa pretensión que usted señalaba de que se retirara este proyecto de ley, en tanto que, por una parte, tenemos un compromiso de cumplir un plan económico-financiero que se ha aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y parece que es una decisión unánime, más allá de debates de índole general, si quieren hablamos de ellos también, de que tenemos que cumplir los objetivos de déficit. Y esto es sencillamente así. Probablemente esto motive incluso que el grupo parlamentario mayoritario en la Cámara, el Grupo Parlamentario Popular, que gobierna España, no haya presentado siquiera una enmienda parcial, lo cual, más allá de sorprendernos desde el punto de vista de la responsabilidad, hoy va a mantener al Grupo Parlamentario Popular ausente de un debate tan especial, tan importante, como resulta ser el que hoy tenemos. Porque al final se trata de un ejercicio de responsabilidad.
muchas de las decisiones que se tienen que tomar en este periodo no son decisiones fáciles, no son decisiones siquiera a veces que uno desearía tomar, pero las tienes que tomar porque las consecuencias de no adoptarlas pueden ser mucho peores. Esta es la situación, señor Rodríguez, esta es la situación, señoría. En el escenario que estamos planteando ahora y en relación con las enmiendas parciales que usted plantea respecto de la retención salarial a los empleados públicos, a los altos cargos, a todo el sistema de capítulo 1 de la Administración Pública de Canarias, se está tomando por parte del Gobierno una decisión de responsabilidad en torno a cumplir los objetivos de déficit público. Me gustaría reincidir una vez más en este Parlamento que Canarias sigue siendo la comunidad autónoma peor financiada del Estado, que en financiación corriente, no estamos hablando de convenios ni de acuerdos singulares, anuales, en la ley de presupuestos, en financiación corriente estamos perdiendo 600 millones de euros anuales. Que este salto nos obliga hoy, habiendo sido de los mejores alumnos que concurrieron al reciente examen del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin embargo, el recorte desde el punto de vista del gasto público y el incremento de los tributos que hay que producir requiere conseguir nada menos que 800 millones de euros. La peor comunidad en datos, como es Castilla-La Mancha, tiene un déficit por encima del 7%, con una población equivalente a la de Canarias y solo tiene que ajustar 1.600 millones de euros. ¿Cómo es posible que Canarias, siendo la que cumple, la que mejor cumple, la que está con 1,8, tiene que llegar al 1,5, tenga que producir un ajuste de 800 millones de euros? Y eso se produce básicamente por ese modelo, por ese sistema de financiación que en este momento nos mantiene a una distancia sideral del conjunto de las comunidades autónomas españolas. No vamos a entrar ahora en debates de más largo alcance que habrá que tener en esta Cámara acerca de esa cuestión. Ahora estamos en una situación de emergencia y aunque algunos a nivel de Estado no presentan la cara que debe presentar quien dirige una emergencia, aquí en Canarias se está con la decisión de afrontarla y poder superar lo que a nuestra responsabilidad corresponde. En un momento de crisis tan importante para la zona euro, donde se debate nada menos que el rescate de España, y básicamente porque España es en este momento el punto flaco de esa zona euro y porque la economía española resulta desde el punto de vista objetivo muy difícil de rescatar por su tamaño. Si nos comparamos con economías como la de Portugal, la de Irlanda, la de Grecia, podríamos también hablar de cuáles han sido las decisiones que se han tomado en esos países, en esos estados, en torno a capítulo 1. Por ejemplo, vamos a hablar de Irlanda. Irlanda tiene un plan de reducción de 24.500 empleos públicos para hacer viable los objetivos que le ha impuesto la Unión Europea. En Canarias se están tomando decisiones que tienen que ver básicamente con garantizar el empleo público y garantizar la nómina a los empleados públicos. Si no partimos de esto, ¿de qué sirven los debates de porcentajes, del cómo, del qué? Si es que estamos en una situación de emergencia, estamos afrontando una decisión clave para hacer viable los servicios públicos de la comunidad autónoma, para hacer viable que el sistema educativo funcione, que la educación junto con la sanidad sigan siendo las prioridades de una política de gobierno, para que la asistencia social, la prestación de los servicios básicos siga siendo una prioridad. Y no es compatible, señor Rodríguez, más allá de la posición que usted tiene en un grupo pequeño, que es corresponsable, si bien en las decisiones, no es compatible presentar enmiendas a la retención salarial si usted no presenta una alternativa razonable. Y mire, no vale hablar ya de organización, de gestión y demás, como si esas decisiones no se hubieran adoptado. Ya se ha explicado reiteradamente en esta Cámara que las decisiones tomadas hasta hoy por el Gobierno de Canarias en un periodo que abarca de 2008-2009 hasta la fecha representa un ahorro de 2.300 millones de euros. Se tomaron decisiones respecto del plan de pensiones, respecto de la congelación salarial, respecto de la no renovación de la oferta de empleo. Se han tomado muchísimas decisiones y estamos en un punto límite
Estamos en una situación de emergencia económica. Por más que quien dirige esa emergencia a nivel de Estado no esté en condiciones de representar hoy y dar el mensaje a la sociedad de que hay que cerrar filas en torno a un planteamiento de Estado que nos permita sobrevivir a todos. Y nosotros, que siempre hemos colaborado con las políticas de Estado, que hemos concurrido a hacer viable el Estado de las autonomías en el que creemos responsablemente, más allá de discursos falaces de muy reciente producción acerca de la responsabilidad de las comunidades autónomas. Si quieren hablamos de la autonomía financiera y de cuál es el grado de compromiso que asumen unos y otros. No vamos a entrar ahí, pero sí decirle, señor Rodríguez, que más allá de esa, me permite, de esa posición que no se sustenta en torno a unos números que son necesarios, lo que hay desde el punto de vista político en la decisión del Gobierno es una doble decisión. En primer lugar, la garantía del empleo público. Y eso hay que decírselo a los empleados públicos, la garantía del empleo público. Y en segundo lugar, la garantía nada menos que de la nómina, de hacer factible pagar mes a mes lo que uno tiene derecho por mor del trabajo desempeñado. Y son situaciones que están realmente en riesgo si no se toman estas decisiones. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Y la posición del Gobierno de España, y usted se ha referido a ello, y a la llamada de atención del Fondo Monetario Internacional, podemos hablar del papel de los mercados, del Fondo, de la Unión Europea, de las agencias de calificación, de las doctrinas del profesor Krugman, de la agenda del crecimiento, de lo que usted quiera. Pero más allá de eso, tenemos que tomar decisiones ahora, porque la emergencia nos demanda las decisiones ahora. Y ahora, lo que corresponde, señor Rodríguez, es tomar una posición en torno a hacer viables los servicios públicos esenciales para Canarias. Y no son viables si no se toma la decisión que va a producir un ahorro de gasto público suficiente para, junto con la combinación de la nueva política fiscal que corresponde al libro segundo de este proyecto de ley, podamos afrontar estos difíciles meses que nos esperan. Me gustaría terminar hablando de la negociación. Termino, señor presidente, si me permite, refiriéndome a que no es cierto el planteamiento que usted realiza, más allá de que siempre los esfuerzos que se pueden hacer en ese ámbito son siempre bienvenidos y podrían ser muchos más. Lo cierto es que por el Gobierno de Canarias se realizaron 3 mesas generales de negociación, que en la tercera mesa los empleados públicos, los sindicatos, se levantaron, se marcharon. Y eso, desde luego, no contribuye a lo que es el fin esencial de esta ley, garantizar el empleo público, garantizar los servicios públicos esenciales. Porque al final de eso se trata. Se trata de hacer que el empleado público, que es el servidor de la ciudadanía, pueda prestar de forma eficiente, de la forma más eficiente posible, en un momento tan difícil como este, los servicios públicos a los ciudadanos y ciudadanas de Canarias. Ese es el escenario, señor Rodríguez. Por esa razón, por esa tan simple razón, y más allá de debates de índole general que seguro podremos seguir teniendo en esta Cámara, y algunos de ellos ya hemos sostenido, más allá de eso, hoy tenemos que votar en contra de sus enmiendas que no responden a las necesidades imperiosas que tiene esta comunidad de hacer viables sus servicios públicos. Muchas gracias. Usted habla de la financiación autonómica. Vamos a recordarlo. La financiación autonómica se suscribe por el gobierno del Partido Popular y Coalición Canaria en el año 2009 con el gobierno del señor Zapatero por la parte de Madrid. Y algunos dijimos que era un pésimo acuerdo y nos dijeron que no, que como siempre alarmábamos y dijimos que aquel era un mal acuerdo. Y si algo hace daño a la estabilidad financiera, a la suficiencia financiera de los servicios públicos, es la mala financiación autonómica que aquí se decidió, se firmó. Por lo tanto, ahí hay una parte de responsabilidad, como la ley de presupuestos de este año, aprobada en el mes de diciembre del pasado año, se dijeron y se hicieron cosas cuando nosotros proponíamos entonces, que es cuando tocaba subir los impuestos como hicieron otras comunidades de España.
Y por razones de oportunidad política, por ser moderado en la expresión, se prefirió esperar a la ley de presupuestos del Estado porque se sabía que iba a haber importantes recortes y se le podían endosar las culpas al gobierno español. Podíamos haber subido impuestos en diciembre. Entonces me decían que yo hacía una propuesta más moderada de la que ahora se hace, que eso deprimía la economía, que acababa con el diferencial fiscal y poco menos que yo era un fan de los impuestos. Y ahora resulta que ustedes lo hacen deprisa y corriendo mucho, y yo creo que mal, como luego trataré de demostrar. De manera, señoría, que es verdad que la cosa está complicada, pero hemos llegado a este estado de salud, una parte porque es mala suerte y porque el contexto y la genética determinan, y otra porque uno no se cuida. Y este gobierno no ha cuidado la salud financiera de esta comunidad y por lo tanto tiene esta envergadura del problema, ¿no? Digo eso por precisar algunas cuestiones que decía el señor Ruano. Esta enmienda que me tengo que referir ahora tiene poco que ver con la crisis, que es donde se colocan la inspección médica para desempeñar sus funciones. Esta no tiene nada que ver con la crisis, es cómo se interpreta que deben organizarse los servicios públicos para ser más eficientes, para conseguir los objetivos, pero para conseguir los objetivos de la sociedad canaria. Y aquí se hace un intento rebajado, porque se ha ido rebajando sobre las pretensiones iniciales, de llevar la inspección médica a la Consejería de Presidencia. Me va a alegar que ya hubo un antecedente de estas características en el año 2002 en educación. Pero yo le voy a decir tres cosas. Primero, que existen reglas y leyes y que toda la legislación en relación al sistema de seguridad social es de orden estatal y es de carácter básico. Segundo, que esta función de la inspección médica es muy importante en el desempeño, en el funcionamiento de la economía y de los servicios sanitarios. Y que la estructura de servicios, cómo se organicen, sí importa para conseguir unos u otros resultados. Y yo, por ejemplo, creo que no es bueno, la experiencia no parece dar la razón de que tener dos unidades, una en la Consejería de Presidencia con 9 efectivos para controlar la IT de 40.000 trabajadores públicos, es difícil de casar con tener 18 efectivos en el Servicio Canario de Salud para 700.000 trabajadores que por ahora tiene esta comunidad. Porque esa es la resultante. 9 inspectores irán a Presidencia para controlar la IT por un procedimiento de dudosa eficacia. Y 18 se quedan en el Servicio Canario de Salud para hacerse cargo de la IT de los 700.000 activos que tenemos en Canarias. Esta es una desproporción inaceptable. Es creer que lo más importante es la IT del sector público. Para la productividad es muy importante la IT, cuando es indebida, del sector privado. Pues 40.000 trabajadores, 9 inspectores, 700.000 trabajadores por ahora, 18 inspectores. De manera que yo creo que esta es una decisión incorrecta, que al menos debiera ser discutida y consensuada, porque también le digo una cuestión, yo tengo alguna experiencia y algún conocimiento sobre el mundo este. Como tengas a la contra a los efectivos humanos que desempeñan... Sí, un minuto, don Román. Un colectivo muy cualificado, muy eficiente. Yo sostengo que es muy importante en la estructura de la comunidad. Como los tengas a la contra no consiguen los objetivos, porque también le digo otra cuestión, quien da las altas y la baja esencialmente, sobre todo la baja, son los médicos del Servicio Canario de Salud. Y a los médicos del Servicio Canario de Salud los controlan el Instituto Nacional de la Seguridad Social o MUFAS, la aseguradora correspondiente. Sus inspectores del Servicio Canario de Salud, que está consolidado, está en la cultura de la organización. Solo falta que vengan otros a controlar más a estos que están hasta aquí de trabajo, con unas demandas importantísimas, a los que se le ha aumentado el horario, se le ha rebajado el salario y se le han quitado compañeros. Yo sinceramente creo que sobre esta reorganización de este servicio sería más prudente, más eficaz, suspender este tema, abrir un proceso de diálogo y negociación y organizar los servicios de forma centralizada. Porque ahora habrá dos unidades que tendrán que coordinarse y eso les aseguro que no va a ser fácil. Por eso proponemos suprimir esto y volver al diálogo. En primer lugar, por consumir unos segundos sobre
que si este Gobierno no ha cuidado la salud financiera de la comunidad autónoma, el examen ya se hizo y en el examen esta comunidad autónoma fue el alumno mejor calificado, con lo cual poco más hay que decir sobre eso. Y aun en ese contexto, si quieren hablamos también del sistema de financiación, porque al final cuando hablamos de cómo nos posicionamos en torno a decisiones pasadas, siempre nos ponemos el verbo en condicional. Si hubiéramos hecho esto, si hubiéramos hecho lo otro. Lo cierto es que posiblemente el Estado español, toda la eurozona y particularmente muchas decisiones de gobierno central, de gobiernos autonómicos, podrían valorarse hoy como se valora siempre desde el presente lo que fue el pasado. Pero lo cierto es que, como dice una canción de Maná, el pasado ya pasó. Y ahora estamos en otro momento, y el momento es la toma de decisiones, la adopción de decisiones en torno a una situación de emergencia. Esta es la cuestión. Estamos en una situación de emergencia financiera y tenemos la obligación de dar respuesta a esa situación desde el punto de vista de los ingresos públicos. Mire, sobre la inspección médica, decirles que la voluntad del Gobierno es seguir adelante con esta regulación porque es la que hay en la ley de presupuesto, pero con una cuestión que es clave. Hay una previsión de desarrollo reglamentario que lo que pretende básicamente es que no se produzcan esos problemas que usted dice. La experiencia demuestra que de forma efectiva la creación en 2002 de la inspección médica entonces, que era usted presidente y yo consejero de su gobierno, entonces se creó la Inspección Médica de Educación con carácter de inspección delegada del Servicio Canario de la Salud, con capacidad de verificar y controlar las bajas, y desde entonces hasta hoy se han conseguido objetivos muy importantes desde el punto de vista del control del absentismo en ese ámbito. Y hoy eso ha sido posible gracias al nuevo Gobierno. Se ha refundido en una única inspección lo que es la inspección docente con la inspección de la Administración General, y eso representa un avance sin duda en la prestación del servicio público a la ciudadanía. En lo que se refiere al Servicio Canario de la Salud, la intención del Gobierno es que el Servicio Canario de la Salud siga siendo el que haga el control de las bajas del personal estatutario, amén del que le corresponde de todo el sistema público de salud. Y son ellos, de acuerdo con la propia ley, el apartado 6 de este artículo 22, aquellos los que tienen la relación con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es el que al final tiene que establecer el conjunto de prestaciones vinculadas al régimen general de seguridad social. En fin, creo que la voluntad del Gobierno no es suplir aquí a ninguna de las dos inspecciones, sino establecer criterios comunes que van en orden a dos objetivos. En primer lugar, la garantía de la prestación de los servicios de forma global y, en segundo lugar, con ello el contribuir a la continua prestación del servicio, garantizando unos niveles mínimos de absentismo laboral. Lo importante, señor Rodríguez, es que no hay ninguna pretensión aquí de invadir competencias de la Inspección del Servicio Canario de la Salud. La voluntad es que en el desarrollo reglamentario se pueda producir una aproximación. Creo que tanto por parte del consejero de la Presidencia como la consejera de Sanidad esto ha sido manifestado reiteradamente. Habrá condiciones de negociación suficientes para que esto se haga dentro de un tránsito y de una normalidad, y lo que importa desde el punto de vista de la proyección legal del proyecto de ley es que este artículo contribuye sin duda a garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, estableciendo un control, una verificación del absentismo laboral. Pasamos a la otra parte, a la parte de los impuestos, que es fundamental siempre y ahora más. Ya dijimos aquí que el grupo al que represento tiene clarísimo que es el sistema fiscal quien tiene que resolver la solidaridad en una sociedad, quien tiene que proveer de recursos económicos al sistema público en todas sus dimensiones para prestar servicio, para garantizar la seguridad, para garantizar las infraestructuras. Y dije y repito que el sistema fiscal español es injusto. Recarga y carga la aportación a las rentas del trabajo y las rentas del capital casi se van de rosita. Y aquí en España hay que modificar el sistema fiscal para hacerlo más progresivo,
para que las rentas del capital se comprometan también a pagar. Y en el margen que tiene esta comunidad, que tiene una estructura de fiscalidad cedida y propia que es limitada, actuamos. Pero una de las revisiones que sin duda había que hacer a corto plazo es el impuesto de sociedades, porque aquí no paga casi nadie. Es estatal, ya lo sé, pero cuando uno participa de un proceso concertado, tiene que reclamar los cambios que sean necesarios para hacer justo y sostenible el sector público. Por lo tanto, decir, y lo diremos siempre, aún estando en la oposición, subir impuestos nunca es popular, y nosotros aquí hicimos una propuesta de subida de impuestos desde la oposición cuando tocaba, cuando lo fácil para quedar bien en la foto era decir que no. De manera que ahora nos referimos a la parte fiscal, que creemos que tampoco se está haciendo de forma debida. Yo puedo aceptarle la gravedad de la enfermedad y el momento en el que estamos, pero no hay una sola terapia, hay más de una terapia. Y con respecto a los impuestos directos, son los impuestos directos los que mejor discriminan las rentas y hace que paguen más los que más tienen. Por eso aquí, en relación a los dos impuestos directos que tenemos cedidos, el IRPF y el impuesto de patrimonio, nosotros proponemos subidas que han hecho otras comunidades en España, no ahora, en medio del temporal. Lo hicieron el año anterior e incluso el anterior. Y nos referimos al IRPF, a crear nuevos tramos en la banda superior del IRPF para que esos que ganan más aporten más. Lo ha hecho media España, casi sin distinción en cuanto a la orientación ideológica, gobiernos conservadores y progresistas. Y por eso proponemos dos tramos para el IRPF, entre 60 y 90.000 euros y más de 90.000, incrementando en el tramo canario en torno a un punto, 1,25 en cada uno de ellos está en la enmienda, porque esto hace más justo la aportación fiscal. Y el impuesto de patrimonio, por supuesto, el impuesto de patrimonio que alegremente el gobierno español se quitó de encima en la época de vacas gordas irresponsablemente y que recuperó 15 días antes de las elecciones del 20 de noviembre, lo hemos recuperado como el Estado y está exento hasta 700.000 euros de patrimonio. Nosotros decimos que a partir de ahí hay que equipararse al resto. Esto no afecta a la economía, como dice el informillo que manda el gobierno, porque hay que leerse ese informe. Yo no sé quién lo hizo. Pero bueno, adecúa los argumentos a cada circunstancia, entrando en contradicción absoluta, diciendo generalidades y algunas cosas que son insostenibles. Esto no genera impacto en la economía. Parece razonable que este impuesto se equipare a la media estatal y se aumente ese porcentaje de en torno al 10% a los distintos tipos y tramos, porque creemos que es impuesto directo y progresivo. Por lo tanto, en estas dos figuras fiscales, el IRPF en los tramos superiores y el impuesto de patrimonio, para a partir de 700.000 euros de patrimonio, que no sé cuánto hay aquí por encima de ese patrimonio, desde luego yo no, pues que se equipare al resto de España y se recauda no una cantidad muy importante, pero se da una señal a la ciudadanía, a la sociedad, de que los impuestos directos son los que tienen que ser gravados. Llega a decir el informe del Gobierno que lo que hay que hacer es subir los impuestos indirectos, que es la idea más conservadora de los modelos fiscales. El Partido Popular, que tiene un ramalazo conservador evidente, ¿no?, ha subido en España en estos tiempos el IRPF y el impuesto de sociedades, impuestos directos, ¿no? Es verdad que ahora les tocará subir el IVA por orden del puesto de mando, ¿no?, del Fondo Monetario, de la Comisión Europea, de la señora Merkel. Por lo tanto, aquí lo que decimos es que debemos incrementar estos impuestos porque son progresivos, porque son justos y porque pueden contribuir a paliar los déficits financieros para los servicios públicos, como haremos a lo largo de la mañana en otros impuestos que creemos que se pueden hacer de otra manera. El otro día, cuando tuvimos el debate sobre la enmienda a la totalidad, manifesté, en primer lugar, el reconocimiento al esfuerzo que había hecho su grupo al tratar de presentar, tanto en los argumentos que había planteado en la enmienda a la totalidad como en las enmiendas parciales, yo creo que un conjunto de medidas bien armadas que trataban de compensar desde distintas filosofías o con distintas alternativas
lo que venía establecido en el proyecto de ley y las medidas en él contempladas. Pero en aquel momento también recuerde que le dije que era algo fundamental. En el conjunto de todas estas medidas, en el balance de lo que sube y de lo que baja, es decir, de los ingresos y las reducciones de gastos, al final tenían que cuadrar las cuentas. ¿Por qué? Porque uno de los elementos por los cuales se trae este proyecto de ley con la celeridad con la que se ha traído y con la urgencia que se está tramitando, y ese es el argumento y el motivo por el cual se hace así, era para cumplir exactamente el plan económico financiero, porque ese es el objetivo básico, si no lo hubiéramos hecho con mayor tranquilidad. Y también le dije entonces, y ahora también se lo quiero repetir, que no le cuadraban las cuentas. En definitiva, primero no tenía cuantificado, yo hice un esfuerzo de cuantificarlo y globalmente en el conjunto de todas las medidas tenía sobre los 800 millones famosos un déficit de 200 millones que no llegaban a cuadrar, básicamente porque usted rechazaba la reducción de gastos de materia de personal que ya sumaban los 122 millones. Bueno, ahora plantean estas dos enmiendas concretas el tema de los impuestos directos, en este caso el impuesto sobre la renta de las personas físicas, creación de dos tramos nuevos, sobre lo que ya se ha venido efectuando, es decir, sobre lo que ya en su momento produjo la alteración en el impuesto sobre la renta de las personas físicas adoptada por el Gobierno central y que ya afecta al conjunto de todos los ciudadanos. Usted ahora viene a proponer un nuevo incremento. Un nuevo incremento que, en principio, y esa yo creo que es la base básica por lo cual no se le puede aceptar este planteamiento, aunque repito que en la filosofía podamos estar de acuerdo y que en un futuro probablemente tendremos que estudiarlo desde mi punto de vista y desde mi opinión, pero que esto no viene a arreglar lo que hoy tenemos, que es el problema de aplicar en el 2012, en ese conjunto de medidas, la aplicación para el 2012 de las cantidades de ingresos que tenemos que generar en el 2012. En todo caso, esto se generaría para el año que viene y, por lo tanto, ahí nos encontraríamos con una dificultad que haría que no se pudiese cuadrar las cuentas como antes le decía. Por lo tanto, estando de acuerdo con la filosofía de que el que más tiene, más pague y, por lo tanto, los tramos más altos de la renta puedan ser modificados al alza y eso generaría nuevos ingresos, en este momento en el cual nos encontramos no viene a resolvernos la cuestión que estamos planteando, que es el de equilibrar las cuentas. Y creo que ese argumento, que luego se lo repetiré seguramente en la segunda intervención cuando hablemos de los impuestos indirectos, es de la misma aplicación en cuanto a que tenemos que conseguir este equilibrio económico y financiero. Usted habla también, en este caso, de que efectivamente esto se viene aplicando en otras comunidades autónomas, muchas de ellas socialistas, le repito que estamos absolutamente de acuerdo, y después establece también un incremento del impuesto sobre el patrimonio, subiendo la escala de gravamen en un 10%. El impuesto de patrimonio efectivamente ha sido recuperado y también podemos estar de acuerdo con esa filosofía, manteniendo las exenciones en los 700.000 euros, y creemos que también será un elemento a tener en cuenta en el futuro. Pero por la misma razón... Un minuto, don Emilio. Termino ya. Sí. El conjunto de esta operación no viene a cuadrar lo que es fundamental, que es hacer que el plan económico y financiero salga adelante. Los impuestos indirectos existen, funcionan y tienen un valor recaudatorio potente porque además tienen una inmediatez extraordinaria en su capacidad recaudatoria. Hay algunos consumos que no se modifican ni con la crisis porque hay elementos que son inaplazables para la ciudadanía, pero tienen un componente de injusticia evidente y es que no discriminan las rentas del consumidor y por lo tanto son más injustos, ¿no? De forma que un sistema fiscal justo tiene que concentrar una alta capacidad de recaudación sobre los impuestos directos por su capacidad de progresividad, de que paguen más los que más tienen, mientras que los impuestos indirectos, que son inevitables y son importantes, tienen ese inconveniente de no discriminar las rentas y, por lo tanto, tratar igual a los que tienen mucho que a los que tienen poco o incluso nada. Aquí hay dos figuras fundamentales, ¿no?, que sería el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados,
impuesto indirecto que pasa habitualmente desapercibido y que es muy importante desde el punto de vista recaudatorio, al menos estos son los antecedentes que yo manejo, hasta el punto que después del impuesto general indirecto canario, de la recaudación de los impuestos propios, este sería el más alto, por encima del combustible hasta ahora. No sé yo si los incrementos de combustible que hace también esta ley y que nosotros no hemos enmendado porque estamos de acuerdo, si no afectan a los combustibles profesionales, incrementará más la recaudación de combustibles que esta. Pero aquí lo que decimos es que hay que incrementar el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y ponerlo igual que el resto de España. Aquí es un 6,5%. Y en otras comunidades, en todas, está en el 7% y, por lo tanto, creemos que hay que incrementarlo. Y el tema puede representar, en el caso del de transmisiones patrimoniales, del 6,5 al 7 y en el caso de los actos jurídicos documentados, del 0,75 al 1. Aproximadamente un 10% de incremento de la recaudación de un impuesto que el último año recaudó 230 millones. Es decir, que si nos equiparamos en estas dos figuras fiscales al resto de España y se mantiene una recaudación media de los últimos años, por este incremento equiparatorio al resto del Estado, el Gobierno ingresaría 23 millones de euros. Parece ser que están empeñados en no recaudar ni un euro más ni un euro menos del plan económico financiero. Ya les adelanto que como no hagan estas cosas van a recaudar menos seguro, porque ya les digo que la recaudación fiscal en lo que va de año en el conjunto de España, a pesar del incremento sensible del IVA que hizo el señor Zapatero, a pesar de las eliminaciones y deducciones, etcétera, está cayendo con respecto al año anterior. Según leía estos últimos días, hay varios miles de millones de recaudación menos por todo tipo de impuestos por parte de las administraciones públicas en los primeros meses de este año, porque hay una cuestión que impacta en los impuestos, que es la economía. Y como estamos en retroceso, en recesión, pues se ingresan menos. Lo digo que por lo menos les serviría de colchón para cumplir el objetivo recaudatorio que pretenden. Con respecto a los impuestos, al impuesto general indirecto, aquí nosotros manejamos diferencias de fondo con el Gobierno. Nosotros no estamos de acuerdo en la subida que se hace del impuesto reducido del 2% al 3%. Nos parece excesiva. Nos parece que un incremento del 50% es mucho, porque afecta a productos importantes para el consumo. Me van a decir que han hecho algún trabajo y que parece ser que no es tanto, pero es que afecta al transporte terrestre, afecta a la teleasistencia, a la ayuda a domicilio, afecta a figuras sensibles. Por cierto, todas estas prestaciones sociales que decaen porque los ayuntamientos no tienen capacidad financiera, los cabildos y el propio Gobierno, los que puedan tendrán que comprarla en el mercado. Bueno, pues este impuesto se incrementa un 50%, no solamente alimentos congelados y básicos para la gente, sino la teleasistencia, la atención de día y de noche, las residencias, el transporte terrestre. De manera que nosotros en nuestra propuesta en diciembre decíamos no tocar este impuesto porque afecta a los más necesitados, a los que menos tienen y sin embargo que precisan de estos servicios y de estos productos, ¿no? Por lo tanto, nuestro planteamiento es mantenerlo donde estaba. Nosotros, con respecto al impuesto general del 5 al 7, he de decir que no hemos presentado enmiendas, primero porque nosotros tenemos una capacidad limitada también de responder en estos tiempos a esta ley, ¿no? Hay otros que no han hecho nada y allá ellos, pero nosotros, si nosotros tenemos 2 semanas más, yo les aseguro que presentamos 50 enmiendas en vez de 25, ¿eh? El problema es que no hemos tenido más tiempo. Yo pues estamos apurados, somos 3 diputados en el grupo y hemos hecho una enmienda a la totalidad argumentada y alternativa, crítica y además constructiva, y hemos hecho enmiendas parciales. El impuesto del 5 al 7, el general, tiene algunos inconvenientes. Nosotros decíamos en diciembre, subamos un punto, del 5 al 6 desde enero, y ustedes suben del 5 al 7 desde julio, y afectan a sectores económicos claves, como el turismo. Y el turismo sí que impacta en la economía. El turismo es el motor de la economía, el 30% de nuestro Producto Interior Bruto. Y
concatena otras actividades y ahí aumentamos un 40% este tema. Y ahí sí que reducimos de forma sensible el diferencial fiscal y ahí sí que influye en la competitividad. Porque nosotros competimos con los del norte de África, con los del Mediterráneo y con el resto de España. Y ahora el IVA turístico, que en el territorio continental español es IVA reducido, está en el 8%. Y el nuestro, que no es reducido, sino que es tipo general, está en el 7% con esta ley. Y esa reducción, además del impacto que pueda tener en las cuentas de resultados, porque se produce a medio de temporada, reduce a un solo punto la diferencia fiscal en una actividad que sí es económica. Por eso yo decía el otro día aquí, cuando hablábamos de la globalidad de esta ley, que se había tenido poco en cuenta en los temas fiscales el impacto en la economía. Los impuestos son muy importantes, decisivos para el funcionamiento de un Estado moderno, pero tienes que medir muy bien qué impuestos tocas, cuándo los tocas y cuál es el impacto sobre el ciclo económico, sobre el momento económico y sobre las actividades. Y subir un 40% el tipo general del IGI afectando de lleno a la primera actividad económica puede tener consecuencias económicas. Tiene impacto en la competitividad del sector turístico y de otros sectores. Y por lo tanto nosotros ahí, aunque no presentamos una enmienda concreta, pues nos faltó tiempo, creemos que se les ha ido la mano. Tenían que haberse quedado del 5 al 6 y no del 5 al 7. Lo que propusimos nosotros cuando tocaba. Por empezar un poco por el orden de las enmiendas que tenía, la primera que aparece es la de establecer el tipo general en transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados del 7% en transmisiones y subir el de actos jurídicos documentados al 1%. Bueno, el subir, es verdad que esto está en otras comunidades autónomas y está así, pero el diferencial de la Comunidad Autónoma Canaria respecto a otras comunidades, como sabemos, en el tema fiscales, en este caso quedaría igualado, puesto que se plantearía el tener el tipo general, como en el resto de España, al 7%. Por lo tanto, se rompería ese mantenimiento diferencial fiscal que ahora tenemos del 6,5 con respecto al 7, igualándonos con el resto de las comunidades. Además, aquí también se podría plantear el efecto que tiene este tipo de impuestos en transmisiones patrimoniales, por ejemplo, en la adquisición o en la venta de una vivienda. A veces nos planteamos el hecho de decir, bueno, es que sube el tipo reducido y le puede afectar en 5 euros al mes a una familia en ese tipo, ¿no?, en las compras que tiene ese tipo. Pero también habría que plantearse, oye, que medio punto en la compra de una vivienda de 150.000 euros, pues supone 1.000 y pico euros de golpe. Es decir, que 24 euros lo cambiamos al que le toca, me refiero, porque tenga que pagar medio punto más en la adquisición de su vivienda, pues 1.000 y pico euros, pues es un palo, ¿no? Por lo tanto, aunque globalmente se puede entender que estamos defendiendo en los tramos menores del IGIC unas cantidades, las repercusiones reales que luego afectan familiarmente, pues podemos encontrarnos sorpresas como puede ser esta que estoy citando. También se propone establecer en los actos jurídicos documentados, va ligado a lo anterior, en todas las escrituras, en lo que son notarías, etcétera, el efecto que causaría esta situación. En cuanto a los tipos del IGIC que plantea el Grupo Mixto, bien, la subida del 9 al 11 y del 13 al 15, también habría que decirle que esto tiene efectos sobre ventas, concretamente ahí nos encontraríamos con todo el sector del automóvil y por lo tanto la repercusión que podría tener este incremento en la adquisición del automóvil cuando sabemos que es uno de las industrias que está ahora mismo en franca recesión, puesto que la caída de venta de los automóviles en Canarias y en el resto de España, pero en Canarias específicamente, que se viene produciendo en los últimos años, es importante. Y por lo tanto, cualquier subida en exceso por encima en estos tipos, aunque sean de poder adquisitivo, pero está claro que un automóvil entra dentro de lo que es digamos, el conjunto general de la ciudadanía, los que quieren acceder a este tipo de bienes, pues se vería enormemente perjudicado también con esta subida. Pero lo que es más importante es que la subida del 9 al 11, en vez del 9 al 9,5, y del 13 al 15, en vez del 13 al 13,5, ese punto y medio de más que plantean ambos, si lo sumas globalmente, no va a tener unos efectos recaudatorios que compensen
lo que significa la rebaja que se quiere realizar con el mantenimiento del 2. Estamos en lo de siempre. ¿De dónde se saca la diferencia para poder cuadrar las cuentas finales, que es lo que al fin se pretende y además es el compromiso que se tiene con el acuerdo de la estabilidad presupuestaria? Luego plantea una enmienda muy concreta al tipo general del tema de las telecomunicaciones del 7%. Efectivamente, aquí aparece un incremento en las telecomunicaciones que pasan de estar exentas de golpe y porrazo a tributar al tipo general del 7%. Ahora bien, hagamos un poco de historia. El sector de telecomunicaciones, cuando se estableció en la Ley 1994, se establece esta exención en esta ley como un incentivo que no era mantenerlo eternamente en el tiempo. Se trataba, como todos los incentivos, para poder desarrollar y apoyar e incentivar la liberalización del mercado de las telecomunicaciones. Estamos hablando del año 94, han pasado bastante tiempo y, por lo tanto, el mercado está suficientemente liberalizado, parece que está liberalizado, y parece evidente que tras el tiempo transcurrido ya no se necesita, con estos efectos que son el objetivo por lo cual se creó esa exención, desde luego se ha cumplido y no se necesitaría mantenerlo eternamente desde ese punto de vista. ¿Efectivamente eso va a afectar a los ciudadanos? Pues claro, lo que pasa es que si alguien está consumiendo pues un consumo mensual de 24 euros en llamadas de sus móviles, pues eso le va a repercutir en 1 euro más, 1,50 €. 1,50 € que o llama un poco menos para que le siga saliendo así, o en función del consumo que haga de las llamadas telefónicas, pues tendrá que pagar por los servicios que está realizando, por el consumo que está realizando. Por lo tanto, ese coste de las telecomunicaciones, que irá directamente a los usuarios de esos servicios, tendrán que ser los que asuman el coste fiscal. Repito, el objetivo que se pretendía era la liberalización del mercado. Cuando se plantea esto como un incentivo, lo que hay que ver ahora es si se ha cumplido el objetivo o no. Y si se ha cumplido, pues deja de tener ya el objetivo deja de tener ya sentido el seguirlo manteniendo. Tan solo presentamos una enmienda in voce que tiene que ver con dar más seguridad jurídica al proyecto de ley que pretende el Gobierno publicarlo en cuanto la Cámara se lo remita. Y la enmienda in voce diría lo siguiente. Es muy simple porque tal como está ahora el proyecto de ley puede inducir a confusión sobre el régimen de entrada en vigor de determinados tributos, y la enmienda diría lo siguiente. Entrada en vigor. Disposición adicional 10ª. Entrada en vigor. 1. La presente ley entrará en vigor el 1 de julio de 2012. 2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, las modificaciones relativas al impuesto sobre la renta de las personas físicas contenidas en el capítulo 1 del título 2 del libro 2 de la presente ley tendrán efectos desde el 1 de enero de 2012. Esta enmienda in voce es un acta notarial de reconocimiento de la incompetencia del Gobierno. ¿Por qué? Porque lo que hace es darnos la razón en todas las cosas que el otro día se debatieron. Las disposiciones relativas a la entrada en vigor son un auténtico galimatías y un laberinto. Pero ¿qué ocurre, señorías? Que el pueblo canario no tiene la culpa de que en la Consejería de Economía y Hacienda no sepan hacer ni siquiera las disposiciones finales de las leyes. Nosotros vamos a permitir la enmienda in voce, no vamos a bloquearla, pero que quede constancia. Lo hacemos por el pueblo canario y queda acreditado, pues, esa incompetencia a la cual nos referíamos el otro día y que hoy queda ratificada. Nada más.